Hola a todos chicos, hoy quiero contarles que tuve un viaje de trabajo a Frankfurt y como llegué muy temprano al aeropuerto decidí aprovechar para dar una vuelta por la ciudad y su casco antiguo. Resulta que desde el aeropuerto solo te toma unos 15 minutos en tren para llegar al centro y desde la estación al casco antiguo 15 minutos andando. El costo del viaje de ida y vuelta es de 12,30 euros. Bastante accesible considerando que estás en una de las ciudades más importantes de Alemania. Esta es la plaza más antigua y emblemática de Frankfurt, con casitas de madera súper pintorescas y coloridas que parecen estar hechas de Lego, pero en versión medieval. En el centro de la plaza está la Fuente de la Justicia, con una estatua de una mujer sosteniendo una balanza y una espada, símbolo de justicia, imparcialidad y orden. Una curiosidad acerca de ella es que en las coronaciones antiguas la fuente llegaba a brotar vino para celebrar. Esta plaza ha sido el corazón de la ciudad por siglos. Aquí se hacían mercados, festivales e incluso coronaciones. Aunque las casas originales quedaron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, la reconstruyeron con tanto detalle que ni te das cuenta. El edificio más importante en la plaza es el ayuntamiento y también junto a ella está la iglesia de San Nicolás. Un lugar para pasear, tomar un café o simplemente imaginarte cómo sería la vida en la Edad Media. Detrás podemos ver la catedral de San Bartolomé, que aunque técnicamente no es una catedral oficial porque nunca fue sede del obispo, se llama así porque ahí se coronaban a los emperadores. Su torre gótica de casi 95 metros de altura es impresionante y se puede subir. Sí, prepárense para las escaleras, para disfrutar de una de las mejores vistas de Frankfurt. Es un edificio que data del siglo XIV. Además, un lugar que combina historia, arquitectura y espiritualidad. ¿Sabían que Frankfurt es como el combo perfecto de modernidad y tradición? Por un lado, tienes rascacielos gigantescos que le dicen Manhattan, sí, como Manhattan, pero en el río Main. Y por el otro puedes caminar por el casco antiguo y sentirte como si estuvieras en una postal medieval. Otra cosa que está buenísima es que es súper internacional. Gente de todo el mundo vive y trabaja allí. Así que la comida es un espectáculo. Kebabs, sushi y obviamente las salchichas alemanas. También el vino de manzana que no puedes ir sin probarlo. Es como la cerveza pero con su propio flow. Y si te gusta la literatura, Frankfurt es la ciudad de Johann von Goethe, uno de los escritores más importantes de Alemania. También podrás visitar su casa, que está llena de historia.
Aquí llegamos al río Main, que es el alma de Frankfurt. Cruza toda la ciudad y la divide en dos. Por un lado, el casco antiguo y el distrito financiero, y por el otro, el barrio del famoso vino de manzana. Este río es perfecto para pasear por sus orillas, donde hay senderos ideales para andar en bicicleta o simplemente relajarte con vistas increíbles al skyline. También puedes tomar un paseo en barco, lo que es una forma genial de ver la ciudad desde otra perspectiva. Un dato curioso es que los puentes sobre este río, como el puente de hierro, son súper fotogénicos y están llenos de historia. Además, el Main conecta con el Rin, lo que lo hace parte de una de las rutas fluviales más importantes de Europa. Dann ist es eigentlich zu viel. Guarda che bello, questo è proprio romantico. Ho sempre sognato di portarti qua. Dopo se ci facciamo. Y aquí llegamos al antiguo puente de hierro, un punto de encuentro perfecto para turistas y locales, construido en 1869, así que tiene más de 150 años de historia, aunque lo han renovado varias veces debido al paso del tiempo. Una de las cosas más cool del puente son sus vistas. Puedes ver los rascacielos desde allí. Y como buen puente románico, está lleno de candados del amor. Si vas, no olvides buscar una frase en griego grabada en el puente, que es una cita de Homero y dice: navego por el mar hacia aquellos que me aman. Yo no la pude ver, no la pude encontrar, pero allí está grabada.
También pasé por esta increíble tienda llena de galletas de jengibre, bizcochos de Navidad, bombones y todo tipo de dulces. No pude resistir la tentación y acabé comprando unos cuantos. Todo estaba tan bien presentado y con esos aromas de Navidad que me fue imposible no llevarme algo. Das haben die uns immer, in den letzten 4 Saisons haben die uns das immer mitgezahlt. Automatisch. So ungefähr. Ich habe gedacht, ich hätte Schlüssel ab, das ist aus der Wanderung gewesen. Bis die mir irgendwann verliert sind. Oh, und hier gehe ich jetzt Frankfurter Kreis. Frankfurter Kreis. Krokant außenrum und 30 Gramm am Lager. Ja. Das war's? Das war's. Nee, nix. Ja, voll. Ja, da könnt ihr euch zusammen einen aussuchen, nicht du. Okay? Da baust ihr doch an. Домой. Да. Un gran salto.
También visité esta tienda de quesos holandeses que ya había visitado en su momento en Holanda. Esta iglesia fue construida en el siglo XIV, así que tiene su buena dosis de historia. Eso sí, como gran parte de Frankfurt, tuvo que ser reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de eso conserva su esencia medieval. Un dato curioso es que está conectada con un convento franciscano y los frailes de ahí son conocidos por su enfoque en ayudar a los necesitados. Está cerca de la zona principal de compras de Frankfurt y es un buen spot para visitarla sin importar si eres turista o local. Se siente como un lugar especial. Cerca de la estación central de Frankfurt está esta calle multicultural, llena de restaurantes, cafeterías y pequeñas tiendas. La calle conecta directamente con el distrito financiero y el centro, el lugar perfecto para sentir la energía de la ciudad y descubrir sabores de todo el mundo. Desde aquí puedes llegar hasta el centro histórico o tomar el tranvía para explorar otros puntos de la ciudad. Es muy fácil moverse desde aquí. Wenn du so nach Hause kommst, ne? Habe ich investiert und? Ja. Gerne mit, aber da
Frankfurt es uno de los principales centros financieros de Europa y su skyline refleja ese poder económico. La ciudad alberga la sede del Banco Central Europeo y es un punto clave en los mercados financieros globales. Y desde aquí, desde Frankfurt, quiero desearle a todos ustedes un muy feliz año 2025. Y como siempre, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, darle un like y dejarme un comentario contándome si ya han visitado Frankfurt. Nos vemos en el próximo video.